¿Ya empezamos? Todavía no. Sí, ya. Caliente ni se siente. La gallina. ¿Cuántos discípulos dio Jesús? 72. 12. ¿Quién fue la primera mujer que se murió en un parto? ¿Sara? ¿En el parto no? ¿Rebeca? No. ¿Leo? Estás hablando. Ay, no hay que chismear. Si lo ve. Ahí en esa, con que den una, está bien. ¿En la de qué? Ya si dan las 4 o también está bien. Ah, no es cierto, las 4. ¿Cuál? En la 8, ¿quiénes no pertenecen a los 12 discípulos que escogió Jesús? Puede ser uno o pueden ser más de uno. Dos nomás. A tres también. No pertenece. ¿Quién no pertenece? Dice, ¿no? A los 12 discípulos que escogió Jesús. Ah, no, dos nomás. Y en esa yo me sorprendí mucho, hermanito Pablo. A mí me sorprendió mucho esa, me dije, ¿cómo había pasado yo por alto esto? Al resucitar, Jesús pidió a los discípulos algo de comer, se lo dieron. Chau, o sea, Chow mein, chau, mein. Plato ecuatoriano y se llama ahí. ¿Cuál era la enfermedad que padecía Bartimeo? Bartimeo. Parecía un alfa. Ciego. ¿Era? ¿Lepra? Rebeca fue la madre de
Yocabet. Para el próximo les voy a traer preguntas sobre las esposas. Esa va a estar buena. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando empezó su ministerio? ¿30? ¿30? Bueno, vamos a repasarlas ya. Ya, No, todavía no. ya. Si estoy mal, me las correctas para que las respuestas no estén mal. No chile contigo, no tan siquiera te voy a terminar. ¿Cuántos discípulos escogió Jesús? 12. 12, muy bien. Que después, cuando se fue Iscariote, Aquel, cuando se fue Iscariote, tuvieron que escoger a otro, pero ya no lo escogió Jesús, Matías. a Matías. Segunda, ¿quién fue la primera mujer que murió en un parto? ¿Raquel? Sí, Raquel, ya dijo el hermanito Pablo. ¿En qué libro se menciona el mayor número de animales? ¿Génesis? ¿El Levítico. En Levítico. ¿No? Wow. Sí, En el capítulo 11 lo podemos ver. ¿Cómo se llamó el huerto donde Jesús oró antes de ser crucificado? Getsemaní. Ese huerto era propiedad de la madre de Juan Marcos. Que existe hasta ahora, creo, ¿no? Sí, todavía existe, sí. Y hay algunos de los árboles. Ajá, sí. Sería muy bonito ir a La mamá de Juan Marcos, que se llamaba María, María era la dueña de ese El aposento alto también Ajá. dicen donde hizo era la dueña de todos esos terrenos, era muy rica y ayudaba mucho a Jesús económicamente. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Fácil, 27. 27. Catequis. ¿Cómo se llama el monte donde murió Moisés? ¿El Nebo? El Nebo. Nebo, sí. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando comenzó su ministerio? 30. 30. 30. Me equivoqué. No se me vayan a confundir con 33 años. Luego dice que se murió, ¿no? Sí. ¿Quiénes no pertenecen a los 12 discípulos que escogió Jesús? ¿Quiénes? Yo Marcos puse Marcos y Lucas. Marcos y Lucas. Marcos y Lucas. Sí, lo dice. Perfecto. Muy bien. ¿En qué ciudad Jesús encontró a Zaqueo? Jericó. En Jericó. En Jericó. ¿Cuántos hermanos tenía el hombre rico en la historia del rico y Lázaro? Yo puse 2. Los hermanos. 2. Eran 2, ¿no? 5. 5. Ave María. Estaba lleno de hermanos. sí, era así. Al resucitar Jesús, les pidió a sus discípulos algo de comer. ¿Qué fue lo que le dieron? Un plato de lentejas. No, ¿No? Pescado, asado y miel. Pescado, pescado asado. asado y Oh, el miel, sí. plato de lentejas fue a otros, ¿verdad? Sí. Sí, es cierto. Ese fue de Jacob. Y después dije, les hubiera puesto lo que comía Juan el Bautista, langostas y Langostas y miel. miel. ¿Cuál era la enfermedad que padecía Bartimeo? Letra. Lepra. Se le conoce como el ciego Bartimeo. Cieguito. ¿De quién fue madre Sara? De Isaac. De Isaac. Rebeca, ¿de quién fue la madre? ¿Fue de Jacob? Fue de Jacob. Era la esposa de Abraham. Yocabet, ¿de quién fue la madre? Fue de Moisés, ¿no? De Moisés. Elizabeth, ¿de quién fue la madre? De Juan Bautista. De Juan el Bautista. ¿No se llamaba Isabel? Elizabeth e Isabel es el mismo. Es lo mismo. Por eso me confundieron. Oh. Te llamas María Elizabeth. Aquí dice Elizabeth. Elizabeth, sí. Yo sí ya me lo voy a Es lo cambiar, mismo ¿verdad? que Isabel. ¿De quién fue Lea la mamá? De Benjamín. Lea de Rubén, ¿no? Fue de Rubén. Oh, Rubén. De Benjamín fue la que murió. Oh, sí, cierto, Raquel. Ajá, La más querida. la más querida. ¿Y de quién más fue mamá?
De José. Claro. El esposo de esta María, ¿no? No. De José, de perdón, José. el que llevó a Egipto a los... Exacto. A los Exacto, sí. Ese es Bueno, ¿Sabe? Yo en Navidad recibí un libro de mi hija de regalo su nombre. de las 12 mujeres más importantes de la Biblia, pues sí. de 12. Y yo le dije a mi esposo que lo que me llamó mucho la atención Está muy bien. es que los profetas más importantes vienen de mujeres estériles. Sí. ¿Sí sería? Sí. Y también otros de mujeres que no fueron judías. También de mujeres. Bueno, la segunda parte tenemos un bosquejo de Números y de Juan. Ay, Jesús bendito. Les vamos a presentar rápidamente. Guarden su examen. Cuando me vaya a hacer el examen, yo voy a estudiar todos los exámenes. Cuando me haga el examen final, me los voy a aprender de memoria. Ahí con los nombres ahí. Ay, A fin de año eso va a ser en abril. Prepárese para abril. ay, Dios mío, con estas memorias que traigo. Yo me voy a ver. No falles de Entonces será vía una fecha sorpresa, ¿no? Se van a ir. Ok, hay una cosa muy interesante que les traigo aquí. Voy para ver. El shofar es un instrumento de guerra, un instrumento profético y un instrumento bíblico. Al sonido del shofar fueron derribados los muros de Jericó. Al sonido del shofar derrotaron a los madianitas Gedeón y sus 300 valientes. Cuando Dios entregó las tablas de la ley, se observaban relámpagos en el monte y se escuchaba el sonido del shofar. ¿Lo regreso? ¿Lo empiezo otra vez o está bien? Cuando se elegía a un rey en Israel, se hacía sonar el shofar con motivo de celebración. Está muy cortito. Los sonidos principales son 4. El shofar es un instrumento de guerra, un instrumento profético y un instrumento bíblico. Al sonido del shofar fueron derribados los muros de Jericó. el chofer la trompeta. Al sonido del shofar derrotaron a los madianitas Gedeón y sus 300 valientes. Cuando Dios entregó las tablas de la ley, se observaban relámpagos en el monte y se escuchaba el sonido del shofar. Y cuando se elegía a un rey en Israel, se hacía sonar el shofar con motivo de celebración. Los sonidos principales son 4. Tequía. Es un sonido como de trompeta y significa reconocer a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Shevarit son 3 notas cortas y significa doblegarnos ante Dios, clamar para que su misericordia descienda sobre su pueblo. Teruá son 9 notas pequeñas en rápida sucesión, que simbolizan un sonido de alarma. Este es un sonido de guerra, es un sonido devastador. Y Tequía Gadola es una nota mantenida al máximo, sin corte alguno, y significa la voz de Dios llamándonos al arrepentimiento. Recordemos que cuando cayeron los muros de Jericó fue en la 7ª vuelta y todos gritaron con los sonidos del shofar. Entonces dijimos que tenemos un panorama del libro de Números. El libro de Números suele ser ignorado, en parte porque tiene un nombre realmente aburrido. Y eso es una pena. En la tradición hebrea, el libro se llama Bamidbar, que significa en el desierto. Es un diario de viaje épico sobre el viaje de Israel a través del desierto en su camino a la tierra prometida a Abraham. Este peregrinaje solo debió haber tomado unas 2 semanas a pie, pero en lugar de eso les toma alrededor de 40 años. ¡Qué locura! Es prácticamente la mitad de una vida. Sí, es un muy largo viaje de acampar con muchas historias interesantes, pero recordemos que es más útil devolvernos y comenzar con el diseño del libro. El libro está dividido en 5 secciones.
Hay 3 lugares desérticos separados en 2 diferentes viajes que conectan todas las piezas. La primera sección del desierto es el monte Sinaí, justo ahí en el mapa. En la segunda sección ellos viajan a una región llamada Parán. En el desierto de Parán suceden un montón de cosas. La cuarta sección es el viaje de Israel hacia Moab. El libro termina con una amplia sección en el desierto de Moab, del otro lado del río Jordán, frente a la tierra prometida. A través de todas estas secciones, la historia fluye como una emocionante película dramática. Todo comienza muy bien, pero luego el viaje se pone muy mal. Todo termina con un momento final de redención, un sorpresivo acto de la gracia de Dios. Vayamos a la historia. Todo comienza en el desierto, en monte Sinaí. Nos hemos familiarizado mucho con este tema. Si lo recuerdas, Israel aquí después de salir de Egipto. Ellos hicieron un pacto con Dios aquí, recibieron los 10 mandamientos y construyeron el tabernáculo aquí. Han estado en esta montaña durante un año entero. Ahora ellos hacen un censo para contar a las personas mientras se preparaban para irse. Reciben instrucciones sobre cómo organizar a toda la gente del campamento, la presencia de Dios en el tabernáculo y luego la tribu de Leví y los sacerdotes alrededor de él. Y luego todo el resto de las tribus alrededor de ellos. Este patrón es un símbolo visual de cómo la santidad de Dios está en el centro de su existencia como pueblo. Se les dice que cuando la nube de la presencia de Dios se mueva, ellos deben empacar y viajar con ella. El arca del pacto llevada por los levitas enfrente, luego la tribu de Judá y así sucesivamente. El orden también es un símbolo de cómo la presencia santa de Dios es su líder y guía a través del desierto. Comenzamos la segunda sección del libro con entusiasmo. Mientras ellos dejan el monte Sinaí y viajan a Parán, Dios está con ellos, todo está organizado. Esto será genial, pero no es genial. Después de solo 3 días de camino, el pueblo está quejando de su hambre y sed. Aún el hermano y la hermana de Moisés En 3 empiezan días. a hablar mal de él frente a todo el pueblo. Eso no es un buen comienzo. Ahora estamos entrando a la tercera sección, el desierto de Parán. Aquí es donde envían a los 2 espías para explorar la tierra prometida. 2 de esos espías regresan realmente optimistas, pero los otros 10 están aterrados. No confían en Dios. Van de un lado a otro diciendo, vayamos a entrar. Inician un motín, intentan designar un nuevo líder que lleve a todo el pueblo de vuelta a Egipto. Básicamente se están negando a entrar en la tierra prometida y Dios honra su decisión. Él dice que esta generación va a vagar durante 40 años y morir en el desierto. Solo sus hijos entrarán en la tierra prometida. Esta historia es referenciada muchas veces en la Biblia por diferentes autores. Sí, y siempre sirve como recordatorio de que aunque Dios permanece fiel a su pueblo y a sus promesas, Él honrará sus decisiones. Él les dejará desperdiciar sus vidas si eligen vivir en rebeldía. Hasta ahora el viaje ha sido un desastre. Y se pone peor en la cuarta sección camino a Moab. Aún Moisés tiene un momento de rebeldía y es descalificado para entrar en la tierra prometida. Hay otra rebelión en el pueblo que resulta en un ataque de serpientes. Lo que hace que todas estas rebeliones sean aún peores es que a cada paso del camino Dios ha estado proveyéndoles. Él ha estado ofreciéndoles perdón. Él les ha estado dando comida y agua y esta cosa extraña llamada maná. ¿Qué es esa cosa? Ni idea. Pero a pesar de todo, ellos siguen quejándose. Dicen que desearían haber muerto bajo esclavitud en Egipto. Si yo fuera Dios, me hubiera cansado de ese tema. Eso es lo que uno pensaría, pero eso es lo que hace tan sorprendente la parte final de la historia. Israel acaba de llegar a Moab. El rey de Moab está asustado de que este grupo tan grande de personas esté viajando a través de su tierra. Él contrató a un hechicero pagano llamado Balaam para que los maldiga. Este tipo sí que va en serio. Balaam dice, voy a orar al Dios hebreo. Veremos qué sucede. En 3 ocasiones distintas intenta maldecirlos, pero cada vez se da cuenta que solo puede expresarles bendiciones. Lo más sorprendente es la última bendición, en la cual profetizó que de Israel se levantaría un rey victorioso. Este rey estaba conectado de alguna manera a la promesa de Dios a Abraham para bendecir a todas las naciones a través de su familia. Aquí está Israel rebelándose en el campamento, totalmente ajenos a que allá en las montañas Dios los está protegiendo y aún bendiciéndoles. El libro termina aquí en Moab. Israel está preparándose para ir a la tierra prometida. Vuelven a contar a todo el mundo igual que al principio. Están dejando la generación vieja atrás, incluyendo a Moisés. Pero antes de que dejen a Moisés, él les da sus últimas palabras de advertencia y sabiduría. De ese discurso es de lo que se trata el siguiente libro, Deuteronomio. Bueno, aquí hay cosas bien interesantes. Como vemos, se hace el primer censo, que es cuando salen de Egipto. Y ahí cuentan todos los que están en aptitud para pelear, de 20 años para arriba. Y aquí dice, aquí vemos la cantidad que son. Eran más de 600,000.
solamente vemos que eran de 20 años para arriba. Entonces, imagínense qué cantidad de gente era la que se venía meneando. Se dice que eran entre 2 y 3 millones de personas que venían en el éxodo. Y obviamente, pues, luego yo veo, por ejemplo, luego salimos en grupo con la familia, íbamos 4, 5, 10 personas. ¿Y qué problema es? Porque unos se van por acá, otros se van por allá, y que espérame, y ya estamos esperando al otro, y el otro se tarda. Imagínense tantos millones de personas, cómo era moverlos a todos, cuánto tardaban en poner el campamento y en moverse y todo eso. Y debido a su impertinencia y su situación de no confiar en Dios y estar siempre diciendo mejor nos hubiéramos muerto, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, estar así renegando. Dios se enoja y los castiga y dice: ok, eso es lo que ustedes están pidiendo, pues ninguno de su generación va a entrar, solamente sus hijos, porque decía, mejor nuestros hijos, renegaban mucho, y Dios se molestó, y fue eso lo que pasó. Y tanto como vimos aquí en el video, hasta a Moisés, que lo habían fastidiado tanto, con tanta queja y todo, pues cuando el Señor le dice, háblale a la roca para que les dé agua, Moisés, en su furia que traía ya contra todos ellos, le pega 2 veces a la roca, y el Señor se enoja. ¿Por qué? Porque le dijo, pues le estoy pegando a la roca para que vean que le están, o sea, él se puso al frente como que él era el que estaba dándoles agua, en lugar de reconocer la grandeza de nuestro Dios. Y actúa con ira, ¿no? Sí, lo hizo con ira. Y también habla una cosa bien interesante de Balaam, que él era un adivino. Él era un adivino. Entonces el rey Balac, el pueblo de Israel se planta, le pide permiso para pasar. Le pide permiso para pasar, y él les dice que no les va a dar permiso. Entonces él manda llamar, el rey Balac manda llamar a Balaam, que lo conoce como profeta, y dice: tú a los pueblos que bendices, son bendecidos, y a los que maldices, son maldecidos. Quiero que maldigas a este pueblo. Y manda a sus emisarios con bastante cantidad de dinero para que vaya. Entonces él les dice: bueno, déjeme orar a Dios y decirle a ver qué él dice. Y Dios le dice: no vayas. Y él les dice: no, pues no puedo ir, Dios no me está dando permiso. Entonces van, le dicen a Balac, y regresan con más dinero, y le ofrecen más dinero. Entonces él aquí dice, se los voy a leer: Balaam es un adivino en las márgenes del Éufrates, aunque en muchos pasajes aparece, se los traje, así es que se los doy para que también lo vayan viendo. Páselo, por favor. Entonces habla de... ¿Puedes alzar el micrófono para que pueda quedar grabado el micrófono? Sí. Ese es el canto de Balaam, como dice ahí en nuestra narración, que el rey Balac lo manda a traer para que maldiga al pueblo de Israel, y él trata de hacerlo, pero el Señor le dice: no lo hagas. Ahí está, del lado izquierdo está.
Este es el canto de Balaam. Lo tenemos el número 23, del 7 al 24. Si ustedes ven, son 3 párrafos, porque 3 fueron las veces que Balaam se fue a diferentes montañas, se subió a diferentes montañas para ver si desde ahí el Señor le permitía maldecirlos, pero no en ningún momento le permitió hacerlo. Aquí ya viene la segunda montaña. Entonces Balaam pronuncia su tercer oráculo, el más importante. La estrella que surge de Jacob es una promesa del Mesías, que Dios habría de enviar como luz del mundo.
Cromacio de Aquileira, en su comentario al Evangelio de San Mateo, relaciona a Balaam con los reyes magos. Aquel profetizó que Cristo vendría, estos lo vieron con los ojos de la fe. Y añade una observación importante: todos vieron la estrella, pero no todos comprendieron su sentido. Del mismo modo, nuestro Señor y Salvador nació para todos, pero no todos lo acogieron. La parte final del tercer oráculo contiene unas misteriosas palabras que podrían parecer insignificantes, pero no lo son. Se acuesta como león, se echa como leona, nadie lo hará levantar. El canto de Balaam pronunciado hace miles de años en medio del combate de Israel con Amalek. El canto de Balaam pronunciado hace miles de años en medio del combate de Israel con Amalek es pronunciado también hoy en medio de nuestros combates contra el enemigo, el demonio, el pecado que habita en nosotros. Es pronunciado como una promesa y como una esperanza de que Dios ha enviado a su Hijo como Cordero inmolado para salvación del pueblo elegido y de todos los que por gracia quieran entrar a formar parte del nuevo Israel. Cristo, muerto y resucitado, lleva las huellas de su suplicio, pero está de pie, triunfante, vencedor de la muerte, y por eso está asociado a Dios como dueño de toda la humanidad. Cristo, por su muerte y resurrección, ha preparado para los que creen en Él una morada eterna en el cielo. Por eso podemos decir, pensando en la vida eterna, que Cristo resucitado nos ha obtenido. Qué bellas son las tiendas de Israel. Hay una cosa bien interesante cuando van, les decía yo, cuando van los emisarios de Balac a decirle a Balaam que vaya a maldecir al pueblo, y el Señor le dice, no vayas. Al otro día Balaam le dice, bueno, pues déjeme que pase la noche y mañana vemos a ver qué me dice el Señor. Y él se levanta y se va muy sigilosamente, como queriendo engañar a Dios. Agarra, se sube en su burra y va camino. Entonces llega un momento que la burra se para y él le empieza a pegar a la burra, y la burra se mueve para un lado y camina tantito y se vuelve a parar la burra, y él le sigue pegando a la burra. Entonces la burra se carga hacia el lado izquierdo y se sienta, se tira al piso, y le vuelve a pegar, le pega 3 veces, y la burra le dice, ¿por qué me pegas? Dice, yo he sido tu burra por 3 años y siempre te he llevado donde tú quieras. No tienes por qué pegarme si yo nunca te he hecho daño. Entonces, en ese momento se le abren los ojos a Balaam y ve que estaba el ángel de Dios enfrente con la espada desenvainada, listo para matarlo. Y el ángel le dice, dale gracias a tu burra que no siguió caminando, porque yo estaba listo para matarte. Te iba a matar a ti y a la burra la iba a dejar viva. Una cosa muy interesante. Sí. Bueno, eso es, entonces, sí, la burra le salvó la vida. Tenemos también el... Juan, junto con su padre y hermano, era un pescador en el mar de Galilea cuando Jesús lo halló. Y como opinan muchos, la madre de Juan se llamaba Salomé y esta era hermana de María, madre de Jesús, Juan sería primo hermano del Señor. Por una referencia a los jornaleros en Marcos 1.20, se supone que provenía de una familia acomodada, y en 1.21 sugiere que vivía en Capernaum. Cuando se nombra a los hijos de Zebedeo, Juan aparece en segundo lugar,
por lo que se cree que era menor que su hermano Jacobo. Jesús escogió a Juan como uno de los 12 y lo admitió al círculo íntimo que estuvo presente cuando resucitó a la hija de Jairo, cuando sucedió la transfiguración y durante la oración agónica de Jesús en el Getsemaní. Varios pasajes sugieren que el carácter severo y agresivo de Jacobo y Juan les valió el apodo de Boanerges que les dio Jesús. A diferencia de los 3 evangelios sinópticos, el propósito de Juan no era presentar una narrativa cronológica de la vida de Cristo, sino manifestar su deidad. El Evangelio de Juan es el único de los 4 que contiene una afirmación precisa del propósito del autor. El capítulo 20, en los versículos 30 y 31, declara: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los propósitos primordiales entonces son 2, evangelístico y apologético. Reforzando el propósito evangelístico está el hecho de que la palabra creer se usa aproximadamente 100 veces en el Evangelio. Los sinópticos, en cambio, usan el término menos de la mitad de esta cantidad. Juan compuso su Evangelio para proveer razones de la fe salvadora en sus lectores y como resultado para asegurarles que recibieran el regalo divino de la vida eterna. El propósito apologético está relacionado muy de cerca al propósito evangelístico. Juan escribió para convencer a sus lectores de la verdadera identidad de Jesús como el Dios hombre encarnado cuya naturaleza divina y humana estaban perfectamente unidas en una persona, quien era el Cristo profetizado y Salvador del mundo. Él organizó su evangelio alrededor de 8 señales o pruebas que refuerzan la verdadera identidad de Jesús, llevando a la fe. La primera mitad de su obra se centra alrededor de 7 señales milagrosas seleccionadas para revelar la persona de Cristo y producírselo. 1. Agua convertida en vino. 2. La sanidad del Hijo del Hombre noble. 3. La sanidad del hombre paralítico. 4. La alimentación de la multitud. 5. Caminando sobre el agua. 6. La sanidad del hombre ciego. 7. La resurrección de Lázaro. La octava señal es la pesca milagrosa. Esto lo vemos en el capítulo 21, del verso 6 al 11, después de la resurrección de Jesús. De acuerdo con los propósitos evangelísticos y apologéticos de Juan, el mensaje general del Evangelio se encuentra en el capítulo 20, versículo 31. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El libro entonces se centra en la persona y obra de Cristo. Las 3 palabras predominantes, señales, creer y vida, que aparecen en el capítulo 20, versos 30 y 31, reciben énfasis constante a lo largo del Evangelio para reforzar el tema de la salvación en él. Además, Juan provee el registro de cómo los hombres respondieron a Jesucristo y la salvación que él ofreció. En resumen, el Evangelio se enfoca en 1. Jesús como el Verbo, el Mesías y el Hijo de Dios. 2. Quien trae las dádivas de salvación a la humanidad. 3. Quien acepta o rechaza el ofrecimiento. Juan también presenta ciertos temas secundarios de contraste que refuerzan su tema principal. Él usa dualismo, por ejemplo, vida y muerte, luz y oscuridad, amor y odio, de arriba y de abajo, para comunicar información vital acerca de la persona y obra de Cristo y la necesidad de creer en él. También hay 7 afirmaciones de yo soy enfáticas que identifican a Jesús como Dios y Mesías. El hecho de que, de acuerdo con la tradición, Juan tenía conocimiento de los evangelios sinópticos es estratégico para el conocimiento histórico. Al parecer, él escribió solo para hacer una contribución única al registro de la vida del Señor y, en parte, para ser complementario a Mateo, Marcos y Lucas.
Las características únicas del Evangelio refuerzan este propósito. En primer lugar, Juan suplió una gran cantidad de material único no registrado en los otros evangelios. En segundo lugar, frecuentemente proveyó información que ayuda a entender los acontecimientos en los sinópticos. Por ejemplo, mientras que los sinópticos comienzan con el ministerio de Jesús en Galilea, Juan da información del ministerio previo de Jesús en Judea, en su capítulo 3, y en Samaria, en el capítulo 4. En Marcos 6:45, después de la alimentación de los 5,000, Jesús hizo que sus discípulos cruzaran el mar de Galilea a Betsaida. Juan registró la razón. Las personas estaban a punto de hacer rey a Jesús debido a su multiplicación milagrosa de alimentos, y él estaba evitando sus esfuerzos motivados erróneamente. En tercer lugar, Juan es el más teológico de los evangelios, conteniendo, por ejemplo, un prólogo fuertemente teológico en el capítulo 1, del 1 al 18. Mayores cantidades de material didáctico y de discurso en proporción a la narración, por ejemplo, en el capítulo 3, versículos 13 al 17, y la mayor cantidad de enseñanza del Espíritu Santo, por ejemplo, capítulo 14, versículos 16, 17 y 26, capítulo 16, versos 7 al 14. Aunque Juan conocía a los sinópticos y moldeó su evangelio teniéndolos en mente, no dependió de ellos para obtener información, sino que más bien, bajo la inspiración del Espíritu Santo, utiliza su propia memoria como un testigo ocular al componer el evangelio. Tenemos un breve bosquejo de números, que va a ser muy breve porque ya estamos con el tiempo encima. El libro de números contiene 36 capítulos. En hebreo, el título del libro es Bemidbar, que significa en el desierto. El nombre en el español del cuarto libro del Pentateuco procede del latín Liber Numerum, libro de los números, tomado a su vez del griego aritmo, que significa números. El nombre responde a la presencia del texto de los dos censos del pueblo de Israel en los capítulos 1 y capítulo 26, al reparto del botín de guerra tras la victoria de los israelitas sobre los madianitas y a ciertas precisiones de orden cuantitativo relacionados con los sacrificios y las ofrendas. Fue escrito entre el 1440 y el 1400 a.C. El mensaje del libro de números es universal y eterno. Les recuerda a los creyentes la guerra espiritual en la cual se han comprometido, porque números es el libro del servicio y caminar del pueblo de Dios. Es esencialmente un puente entre los israelitas recibiendo la ley en Éxodo y Levítico y su preparación para entrar a la tierra prometida en Deuteronomio y Josué. La mayoría de los eventos del libro de números tienen lugar en el desierto, principalmente entre el segundo y 40º año del peregrinar de los israelitas. Los primeros 25 capítulos del libro registran la experiencia de la primera generación de Israel en el desierto, mientras que el resto del libro describe las experiencias de la segunda generación. El tema de la obediencia y la rebelión, seguida por el arrepentimiento y las bendiciones, corre a través de todo el libro, así como en todo el Antiguo Testamento. El tema de la santidad de Dios es continuado desde el libro de Levítico al libro de Números, lo cual revela la preparación e instrucción de Dios a su pueblo para entrar a la tierra prometida de Canaán. La importancia del libro de Números está indicada por sus continuas referencias de que él se hacen en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo llama especialmente la atención a Números en 1 Corintios 10 del 1 al 12, con las palabras, y estas cosas les acontecieron como ejemplo.
están escritas para amonestarnos a nosotros. Se refieren al pecado de los israelitas y al disgusto de Dios con ellos. Números también presenta la ira disciplinaria de Dios en contra del pueblo desobediente. A pesar de su rebelión y especialmente la negación de la nación de llevar a cabo la conquista de Canaán, Israel estaba en cumplimiento del pacto. El cuarto libro del Pentateuco presenta una realidad sobria. El Dios que había realizado un pacto con Abraham en Génesis 15, quien había sacado a su pueblo del cautiverio en Éxodo 14 y 15, quien había traído a Israel a un pacto consigo mismo como su posesión más preciada en Éxodo 19, y quien había revelado su santidad y las formas agradecidas de llegar a él en Levítico del 1 al 7. Era también un Dios de ira. Su ira se extendió a sus hijos erráticos, así como también a las naciones enemigas de Egipto. Así como también a las naciones enemigas de Egipto y Canaán. Incluso Moisés, el gran profeta y siervo del Señor, no estuvo exento de la ira de Dios cuando él lo desobedeció. El capítulo 20, el cual graba su error, comienza con la noticia de la muerte de María y finaliza con la noticia de la muerte de Aarón. Aquí fallece el viejo guardia. Aquellos quienes Dios usó para establecer la nación están muriendo antes de que la nación se establezca por sí misma. Ya después tenemos una sinopsis en Números del 1 al 9. Moisés y sus líderes cuentan el número de hombres de edad de servicio militar de las tribus, el cual ascendía a 603,500, solamente, como decíamos, de 20 años para arriba. Esto no incluye a los varones de la tribu de Leví, no estaban incluidos, a quienes se designa para prestar servicio en el tabernáculo. El Señor establece el modo en que acamparán las tribus en el desierto. También describe el voto de los nazarenos. Se celebra la segunda Pascua para conmemorar que el Señor liberó a Israel de la servidumbre en Egipto. En Números del 10 al 21, los israelitas dejan su campamento cercano al monte Sinaí y prosiguen su viaje. En Números 22 al 36, los israelitas plantan sus tiendas en las campañas de Moab. El rey Balac de Moab teme la presencia de ellos. Aquí es donde vimos que Balac le pide al profeta Balaam que los maldiga. En el monte Sinaí, en Números 1 del 1 al 10, en los primeros dos censos se lleva a cabo mientras los israelitas todavía se encuentran al pie del monte Sinaí. Este recuento es obviamente con fines militares y arroja un resultado, como decíamos, de 603,550 varones de 20 años de edad o más, sin contar a los levitas. El número total de integrantes del campamento, incluidos mujeres, niños y los levitas, superaba los 3 millones de personas. Una vez censados, los israelitas reciben instrucciones sobre el orden de marcha, las tareas de los levitas y el servicio del tabernáculo, los mandatos que regulaban la cuarentena y las leyes aplicables. En el capítulo 10, de los versículos del 11 al 21, nos narra cómo van de un lugar a otro en el desierto. En Números 14, de los versículos 30 al 34, el Señor les dice: ustedes a la verdad no entrarán en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que los haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a sus niños, de los cuales dijeron que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que ustedes despreciaron. En cuanto a ustedes, sus cuerpos caerán en este desierto y sus hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán sus rebeldías hasta que sus cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocieron la tierra, porque ellos fueron a reconocer la tierra durante 40 días. Entonces el Señor, en su ira, como ellos despreciaron la posesión de la tierra,
Él los castigó un día por año. Ustedes llevarán iniquidades 40 años, un año por cada día, y así conocerán mi castigo. Eso es lo que tenemos brevemente de Números. Y con respecto al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan contiene 21 capítulos. Es uno de los 4 evangelios de la Biblia. Es el 4º libro en orden cronológico presentado en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan es una perspectiva única de la vida de Jesucristo. Se diferencia de los otros 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, también conocidos como los evangelios sinópticos, al enfocarse más en temas espirituales que en eventos históricos. El autor de este evangelio fue el discípulo Juan, uno de los 12 discípulos que siguieron a Jesús. El autor se identifica a sí mismo en los últimos capítulos del evangelio. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Describe al autor como el discípulo a quien amaba Jesús, y por razones tanto históricas como internas, se entiende que es Juan el apóstol, uno de los hijos de Zebedeo, según Lucas 5:10. Tal vez esto explica la singular del registro de Juan sobre la vida de Jesús. El libro está lleno de testimonios directos de experiencias con Jesucristo que ocurrieron durante los 33 años de la vida de Cristo en la tierra. Los expertos generalmente aceptan que el Evangelio de Juan fue escrito entre el año 50 y el 85 después de Cristo. El autor conocía bien la vida y las costumbres judías, así como el deber de la circuncisión en el 8º día, la prohibición de trabajar en el día de descanso. Él conocía la geografía de la Tierra Santa, ubicando a Belén en 5 etapas alrededor de 2 millas de Jerusalén y mencionando a Caná, una villa a la que ninguna de las escrituras anteriores conocidas se había referido. El Evangelio de Juan tiene muchos toques que parecen reflejar colecciones de testigos, así como la casa en Belén y llenándose de las fragancias de la jarra rota de perfume. El Evangelio de Juan selecciona solo 7 milagros como señales para demostrar la deidad de Cristo e ilustrar su ministerio. Algunas de estas señales y narraciones solo se encuentran en Juan. El suyo es el más teológico de los 4 evangelios y con frecuencia da la razón tras los eventos mencionados en los otros evangelios. Él comparte mucho acerca de la proximidad del ministerio del Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo. Hay ciertas palabras o frases que Juan usa frecuentemente que muestran los repetitivos temas de su evangelio: creer, atestiguar, consolador, vida, muerte, luz, tinieblas, yo soy, como el yo soy que es Jesús, y amor. El Evangelio de Juan presenta a Cristo no desde su nacimiento, sino desde el principio como el Verbo, quien como deidad está involucrado en cada aspecto de la creación. Él, como su salvador del pecado, sea salvo, entonces resucita de los muertos, convenciendo hasta el más escéptico de sus discípulos de que Él es Dios y Señor. La imagen de Juan expone de Jesús como el Dios del Antiguo Testamento. Se aprecia más enfáticamente en los 7 yo soy de las declaraciones de Jesús. Él es el pan de vida proporcionado por Dios para alimentar las almas, así como Él proveyó el maná del cielo para alimentar a los israelitas en el desierto. Jesús es la luz del mundo, la misma luz que Dios prometió a su pueblo en el Antiguo Testamento. El Cordero sea su luz. 2 de las declaraciones del yo soy se refieren a Jesús como el buen pastor y la puerta de las ovejas. Aquí vemos claras referencias de Jesús como el Dios del Antiguo Testamento, el pastor de Israel, y como la única puerta dentro del redil, el único camino para la salvación. Los judíos creían en la resurrección y de hecho usaban la doctrina para tratar de engañar a Jesús, para hacer declaraciones que pudieran usar en su contra. Pero su declaración en la tumba de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, debe haberlos escandalizado. Él estaba declarando ser la causa de la resurrección y el poseedor del poder sobre la vida y la muerte.
Nadie más que Dios mismo podría pretender tal cosa. El Evangelio de Juan continuó cumpliendo su propósito de contener mucha información valiosa para el Evangelio. Juan 3:16 es tal vez el verso más conocido, aun si no es entendido apropiadamente por muchos y con frecuencia utilizado en estudios bíblicos. En los encuentros registrados entre Jesús y Nicodemo y la mujer samaritana, podemos aprender mucho del modelo del evangelismo personal de Jesús. Sus palabras de consuelo a sus discípulos, antes amados en Cristo, como lo de su oración como sumo sacerdote para los creyentes en el capítulo 17. Las enseñanzas de Juan concernientes a la deidad de Cristo son muy útiles en la lucha contra las falsas enseñanzas de algunos de los cultos que ven a Jesús como menor a la plenitud de Dios. El propósito de las Escrituras. Juan 20:31 cita el propósito de la siguiente manera: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. A diferencia de los 3 evangelios sinópticos, el propósito de Juan no era presentar una narrativa cronológica de la vida de Cristo, sino manifestar su deidad. Discursos y conversaciones encontradas solo en el Evangelio de Juan. La conversación con Nicodemo en el capítulo 3, la conversación con la mujer de Samaria en el capítulo 4, discurso de los judíos en la fiesta de los tabernáculos en el capítulo 7, la parábola del buen pastor en el capítulo 10, serie de instrucciones privadas a los discípulos, sus palabras consoladoras y su oración intercesora en el capítulo 14, su encuentro con los discípulos en el mar de Galilea en el capítulo 21, y los milagros registrados solo en el Evangelio de Juan son el agua transformada en vino en el capítulo 2, la sanidad del hijo del funcionario del rey en el capítulo 4, la sanidad del hombre del estanque en el capítulo 5, el ciego de nacimiento en el capítulo 9, la resurrección de Lázaro y la segunda pesca milagrosa. Eso es lo que más o menos tenemos como un breve resumen de Juan y de Números. Con esto terminamos la clase de hoy. Espero que haya sido ilustrativa